Bueno, perfecto. Pues buenas noches, espero se encuentren muy bien. Este, Les doy la cordial bienvenida a nuestra segunda semana síncrona. Este, bueno, fíjense, yo les cambié el horario, ¿verdad? ¿Y qué creen? Nada más me pusieron los lunes a las 8 en mi servicio social. Entonces, ya puedo poner mi clase de jurisprudencia a las 8, pero no quiero perjudicarlos. ¿Por qué razón les digo esto? Por si hay algún alumno o alguna otra materia que les hayan movido. Entonces, pues bueno, ya por mi culpa tampoco quiero yo ya volverles a estar moviendo a cada rato el horario. Entonces nos vamos a quedar así como está ahorita, a las 9, a menos que ustedes digan lo contrario, ¿verdad? Y bueno, vamos a comenzar. Ya está, sale y dice que ya no puede. Sí, no se preocupen. La verdad es de que yo ya tenía mucho tiempo el horario de las 8 y por eso fue que luego yo lo aparté ahí en el drive de, de la UCNL, ¿verdad? Pero pues a mí me movieron ciertas cosas, mi servicio social, y me pusieron los lunes y miércoles. Entonces dije, no, pues ya no puedo. Entonces no, al final se quedó nada más lunes y el miércoles lo quitaron. Entonces, pues bueno, no hay ningún problema, o sea, está bien así. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla, ¿cómo ven? Ok. Perfecto, sí, ya, no se preocupen, no. Ok, esta es la presentación está obviamente también la presentación está en su aula, ¿ok? Una pregunta, ¿tienen visibles todas las tareas? Por parte mía, sí. Perfecto, es que hay cuenta que ahora nos pidieron ocultar todas nuestros bloques y entonces pues los ocultas. Entonces empecé con la semana 1, el bloque 1 pues lo dejé visible, pero la semana 2 a la hora de ponerlo visible no se veía visible en todas las aulas y ya supe por qué, entonces ahorita por eso la pregunta. Ok, bueno, pues comenzamos, jóvenes, para no alargarnos. A ver, vamos a seguir admitiendo. Ok, pues bienvenidos. Y vamos a empezar con la sesión 2. Bueno, si se acuerdan que les había yo comentado un poquito acerca de las características de la jurisprudencia, de qué se trata más que nada esto, ¿verdad? Recuerden, ahorita vamos a ver historia, porque van a ver unas cosas que vamos a tocar aquí en este bloque. Va a decir, no, pero ya no es así. Pues no es así ya. Lo que pasa es que estamos viendo historia y empezamos a ver jurisprudencia a partir desde el nacimiento de nuestra nación, ¿verdad? De nuestra joven nación, por así decirlo. Y vamos a seguir viendo más historia más adelante, pero empezamos obviamente el bloque 1 a partir déjenme ver qué página es. Creo que es... Oh, no tengo la página. Creo que es la 606. No, la 55. Perdón, 55. Sí, la 55 en adelante. Y ahorita vamos en la 67. ¿Ok? Bueno. Y vamos a comenzar. Supresión de la jurisprudencia en el Código de Procedimientos Federales del 6 de octubre de 1897. Y comenzamos. Dice, el Código de Procedimientos Federales
fue concebido desde el gobierno de Benito Juárez a principios de 1872 como un ordenamiento único capaz de otorgar certeza, organizar y facilitar la labor de los tribunales federales. Sin embargo, por la magnitud de la obra y los múltiples campos procesales que en él se contemplaban, no fue posible su promulgación sino hasta años más tarde. Pues se puede decir que, como quien dice, allí se empezó a poner, como quien dice, los cimientos, ¿verdad? Y los pasos a seguir, o como yo les había comentado, que se daban 2 pasos adelante y 1 atrás, ¿verdad? Eran pasos y para llevar, ahora sí, como quien dice, o tener más que nada un ordenamiento eh, eh, legal o jurídico, en todo el ámbito de la sociedad como nación, ¿verdad? Y obviamente eran cambios, eran tiempos, perdón, muy difíciles, como les había comentado. ¿Por qué? Porque pues había muchas revueltas. O sea, el presidente que estuviera en ese momento a cargo, pues obviamente tenía siempre muchos levantamientos, en fin, estaba complicado, ¿verdad? Dice, durante el segundo periodo de gobierno de Porfirio Díaz, se designó la comisión encargada de llevar a cabo los trabajos del nuevo Código de Procedimientos Federales, que debido a su extensión se divide, es decir, no entró en vigor como un solo ordenamiento, sino que fue promulgado en partes. Así, después de varios proyectos, finalmente se expidió el título preliminar el 14 de noviembre de 1895. Dice, después, el 15 de septiembre de 1896 fue promulgado el título primero, dice, referido a las reglas generales del procedimiento civil. Posteriormente, el 6 de octubre de 1897 fueron expedidos los títulos 2 y 3 con los que se contempló el procedimiento federal. ¿Por qué creen ustedes que se pudo haber alargado? ¿Alguien levantó la mano? Sí, el señor Saavedra. Sí. Profesora, más o menos para llegar al contexto de esta situación que nos está explicando, en la página 43 del libro, en el año de 1837, habla que el Poder Judicial se rigió por la ley sobre arreglo provisional. Ok, ¿en qué página es esa? Es del libro, ¿verdad? Sí, ¿ya no me está escuchando el señor Saavedra? Bueno, mira, lo que pasa es que haz de cuenta que yo lo que hice sí. fue como es demasiada información, yo agarré un compendio de lo más importante, de lo que estamos viendo ahorita, de la semana 2. Vimos la semana 1, toqué los puntos más importantes, agarré la semana 2, toqué los puntos más importantes, pero ¿qué crees? Antes de tener estos bloques hechos, yo tenía otros bloques, otra información, y como tienen un banco de preguntas, obviamente yo siento o creo que ustedes ya están leyendo toda la información, ¿verdad? Es decir, el temario que viene en el libro. Entonces yo dije, no, pues ya lo están leyendo, pero ¿qué creen? Resulta que se sube las preguntas del banco de preguntas y resulta que, oh sorpresa, no venían lo que yo estaba refiriendo o lo que yo estaba, entonces dije, ay Dios mío, entonces haz de cuenta que lo que tuve que hacer es otra vez reevaluar todo, y otra vez volver a armar mis presentaciones. ¿Sí me explico? Tocar los temas que van a venir, porque después me dice, maestra, ¿por qué nos está diciendo esto si eso ni venía? Entonces, pues es que es demasiada información. Sí, más que nada, profesora, es para que los compañeros, no sé si pudieron leer esa parte que habla de cómo empezó a dividirse o a nacer la jurisprudencia, a dividir los poderes,
porque en este año, en el 37, 1837. le toca le dan facultad a la Corte para exigir al Supremo Poder Conservador la declaración de nulidad de alguna ley o decreto, porque le daba el Congreso General, lanzó un decreto por el cual se dispuso que fuesen juzgados militarmente en consejo ordinario de guerra los ladrones de cualquier clase y de todos sus cómplices, ya fuesen aprendidos por la justicia militar, fuerza armada, policía o cualquier persona privada. O sea que le daba al ejército, por así decirlo, la facultad de juzgar a cualquier persona, no solo a militares. Y de ahí viene desprendiéndose toda esta historia que nos viene explicando para la separación de los poderes. Sí, pero pero fíjate, tuvo esa parte, tuvo poquito vigencia, porque Sí. tuvo muy poca vigencia. Esto que tú me estás contando o me estás explicando perfectamente bien, tuvo muy poquita vigencia porque has de cuenta que fue cuando pues había muchas revueltas. ¿Sí me explico? Alberto dice que a 8 p.m. Bueno, entonces ahí lo checamos, Alberto. Hacemos otra vez un comparativo para que no sea tan tarde. Entonces, hubo muchas revueltas, y, y esto que tú me estás tocando, o tú que estás tocando el tema, tuvo muy poquita vigencia, por eso no lo tomé, me dices que es en la página 46, ¿verdad? 45. 43. 43. Sí, profesora, 43. Ah, pero es en el bloque 1. Sí, bloque 1. Era como para el contexto de lo que veníamos arrastrando, pues. ¿Por qué vamos dividiendo los poderes? ¿No? ¿Por qué se hacen las leyes de amparo y todas estas cuestiones? Sí, ya lo viste en mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, profesor. Sí, así es. Pues bueno, es que esto es una continuación. Recuerden, estamos viendo como quien dice la historia de cómo fue evolucionando las leyes en nuestro país, pero haz de cuenta que como una nación joven, ¿verdad? Cómo se fue implementando poco a poco. Acuérdense, la palabra jurisprudencia en sí no existía. No se tocó hasta mucho tiempo después, ya como la conocemos tal cual, ya fue como en 1950, 1951. ¿Ok? Entonces, para que ahorita nada más estamos como quien dice tocando historia y más adelante seguimos tocando historia. También hay alumnos que me dicen, oiga, maestra, es que hubo jurisprudencia antes. Sí, claro que hubo jurisprudencia antes, pues con los romanos, con los griegos. Jurisprudencia en la colonia también hubo, pero como el tetra es tan pequeño y el temario yo no lo hice, pues obviamente tenemos que tocar los temas o los puntos que nos da la universidad, ¿verdad? Ok, entonces, no sé si quieran que le comience, que siga. Siga, profesora, siga, por favor. Ok, bueno, recuerden, aquí estamos viendo, ahora sí como quien dice, cómo se estaban, formando todo, estaba como quien dice, ¿cómo les puedo comentar? ¿Cómo les puedo decir? Experimentando nuevas formas de gobierno, porque acuérdense que pasábamos, como les había comentado en la clase anterior, pasábamos de centralismo, federalismo, liberal, y volvíamos, haz de cuenta que ahora sí que cada presidente traía sus propias ideas, sus ideologías y todo. Aparte, era un país obviamente que estaba muy convulsionado porque todo el mundo quería pues gobernar, y aparte las leyes estaban así como que tambaleando, ¿verdad? Entonces había que ser firmes en ese aspecto. Justamente en esta época, aunque no lo crean, en este año que estoy tocando aquí, pues Estados Unidos tenía, como quien dice, también las manos puestas en las guerrillas, ¿verdad? Apoyando. Alemania también, por otro lado, Alemania, Francia por otro lado. Entonces se da cuenta que era una época realmente muy convulsionada, pero pues bueno, vamos a seguir con este tema.
nos quedamos en lo de Porfirio Díaz, ¿verdad? A ver. Sí, creo que vamos a pasar a la siguiente lámina. Bueno, Porfirio Díaz, bueno, dice que durante el segundo periodo, pero pues no tuvo un periodo, tuvo muchos periodos en donde regresó realmente, porque eran periodos cortos de 3 años, ¿verdad? Y a veces hubo partes en que su compadre, el general González, también fungió como presidente, ¿verdad? Él tuvo muy buenas ideas, Porfirio Díaz, y obviamente su periodo estaba muy influenciado por la política exterior francesa. Entonces vamos a seguir con esta segunda lámina. Dice, en el Código de Procedimientos Federales se contemplan diversos aspectos entre los cuales destacan los juicios civiles, ordinarios y sumarios, el juicio hipotecario, la jurisdicción voluntaria, diversos recursos ante las autoridades administrativas. Aunque no lo crean, no sabían dónde poner las cosas. Todo lo atiborraban en un solo Código de Procedimientos Federales. Ahí querían poner todo. ¿Por qué? Porque no había o no tenían una visión más clara de dónde poner qué cosa, ¿me entienden? Estábamos, como quien dice, en pañales, ¿verdad? Dice, una especie de ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues reglamentaba sus órganos y las funciones de estos. Además, el 6 de octubre de 1897 quedó inmersa en la regulación del juicio de amparo. Dice, cabe señalar que en el proyecto original se contemplan también los procedimientos del orden criminal, aunque por varios motivos no fueron incorporados. Aquí esto lo que nos dan a entender es de que, pues, como les comenté, no sabían dónde poner. Vamos a ver, cuestiones administrativas, cuestiones penales, cuestiones civiles, cuestiones, no sé, mercantiles, problemas y cosas así. Entonces, todo venía a ser en el Código de Procedimientos Federales, donde todo lo querían poner ahí, ¿verdad? Dice, no obstante los avances logrados hasta estos años en materia de jurisprudencia, dice, la última década del siglo XIX en México estuvo caracterizada por la influencia jurídica francesa, que desacreditó al derecho estadounidense en un principio, influyó en la institución mexicana de la jurisprudencia mediante el Common Law. Ello constituye una de las razones por las cuales desaparece la regulación de la jurisprudencia en nuestra legislación. Aquí, por lo pronto, vuelve a desaparecer la jurisprudencia. ¿En qué sentido? No la palabra, sino más bien, ¿en qué sentido? En que, pues, obviamente se tenían que tomar las leyes tal cual estaban. No había que interpretarlas. ¿Sí me explico? O sea, ni buscarle vuelta. Era lo que estaba por escrito y nada más. Es decir, pues sí, no había que interpretarlas. Solamente, si no estaba ahí, no existía, ¿verdad? Dice, lo anterior, aunado a razones de índole política, principalmente se propició que se suprimiera la institución de la jurisprudencia cuando la ley en comento fue derogada por el artículo 6 transitorio del Código de Procedimientos Federales de 1897. Pero esto realmente duró poquito porque ya después brincamos el siglo y van a ver. Dice, la supresión de la jurisprudencia. Ahora, ¿qué dijo Héctor Sertucci? Yo me imagino que es lo que dijo él. Dice, la supresión de la jurisprudencia en este código obedeció, entre otras cuestiones, a un estricto apego de las ideas filosóficas jurídicas imperantes en esa época y que fundamentalmente se debía a la llamada escuela francesa de la exegénesis, que dio lugar a la interpretación literal de la ley. Es lo que les estaba yo comentando. Si no viene ahí, no interpretes solamente lo que está escrito, ¿verdad? ¿Y por qué pasó esto? Porque obviamente, pues era una época en donde estaba, como les comenté, estaba muy influenciada por Francia. Ellos obviamente no tenían esto de la jurisprudencia implementada y pues obviamente
así lo creyó conveniente o fue lo que decidió el presidente que era lo mejor, ¿verdad? Dice, a manera de exposición de motivos, dice, la justificación hecha por parte del licenciado Luis G. Labastida, presidente de la comisión encargada de elaborar el Código de Procedimientos Federales, señalaba respecto de la supresión de la jurisprudencia. Dice, se extinguen las tendencias invasoras del Poder Judicial, que en todos los países y frecuentemente en el nuestro ha concluido muchas veces por absorber atribuciones que no le corresponden. Entonces aquí, más que nada, no había que interpretar absolutamente nada. Había que solamente cumplir cabalmente lo que estaba ahí escrito, ¿verdad? Ok. Dice, la comisión tuvo además en cuenta la división de poderes que funciona con sus facultades propias y exclusivas y especialmente el gran principio del que solo el legislador puede interpretar, aclarar, modificar o derogar la ley y que los tribunales toca únicamente aplicarla. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, dice. De esta manera, el Código de Procedimientos Federales vigente desde el 1 de diciembre de 1897 suprimió el sistema de creación de jurisprudencia. Entonces aquí por lo pronto se termina, ¿verdad? Pero fue por un periodo corto, ¿verdad? Ok, y aquí vamos con el inciso B y dice reconocimiento expreso de la jurisprudencia en el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908. Dice, el 26 de diciembre de 1908, Porfirio Díaz promulgó el Código Federal de Procedimientos Civiles, vigente a partir del 5 de febrero de 1909. Dice, donde se regulan los procedimientos federales en materia civil y el juicio de amparo. En este código se incluye nuevamente la jurisprudencia, con lo que se inició su consolidación en nuestro país, pues desde ese entonces hasta la fecha ha permanecido como parte integrante de nuestro sistema jurídico. Obviamente no propiamente con la palabra jurisprudencia hasta 1950 y tantos, ¿va? 51. Pero aquí ya obviamente ya se podía hacer como quien dice interpretar, ¿verdad? Dice, en su exposición de motivos, el Código Federal de Procedimientos Civiles señala acerca de la jurisprudencia. Dice, sea como quiere, siempre será una fuente útil, tal vez indispensable para la ruta de la inteligencia de la ley, lo que resuelvan esas ejecutorias cuando sus fundamentos estén conformes con la razón. Dice, el derecho es una ciencia que se apoya en la razón y por lo consiguiente esta será la que construya el principio fundamental de aquel. De ahí que la necesidad de la jurisprudencia sea uniforme y obedezca a determinadas reglas. De lo contrario, es imposible su existencia y su autoridad, como sucede ahora que donde hallamos una ejecutoria para fundar un derecho, encontramos otra para destruirlo. Dice, es urgente por lo expuesto informarla de alguna manera. Fíjense, más que nada, esto fue porque obviamente ya Porfirio Díaz ya venía sintiendo obviamente que pues los cambios, ¿verdad? Y pues obviamente en esa época, estamos hablando 1908, había una desigualdad social muy, muy fuerte. Entonces había, como les comenté, había revueltas, una cosa es que él fue el presidente y obviamente estaba como quien dice muy aislado de lo demás, de todo lo que estaba pasando. Bueno, no aislado, pero se puede decir que si él no quería ver los problemas que había más allá de su zona, pues obviamente pues no los veía y punto, ¿verdad? Pero obviamente en toda la República, pues obviamente había revueltas, ¿verdad? Entonces, y pues, como les comenté,
tenía mucho poder la iglesia, mucho poder también los cacicazgos, o sea, regiones había, era una situación difícil. Entonces, había que otra vez volver a integrar otra vez la jurisprudencia en esta parte de la sociedad, en esta época difícil, ¿verdad? Que le tocaba a él y que pues obviamente ya tenía mucho tiempo en el poder y ya se estaba volviendo obviamente como pues un dictador, ¿verdad? Por así decirlo, que tenía muy buenas ideas, pero a la vez obviamente, no sé, o sea, a, le faltaba a lo mejor, dicen, pues más visión, ver más allá, pero estamos hablando de una época en donde obviamente no había tanta, ahora sí como quien dice, no llegaban las noticias tan rápido como se están llegando ahorita actualmente, ¿verdad? Ok. Dice, en estas líneas se observa el reconocimiento de las ventajas de la jurisprudencia y la necesidad de su reglamentación. Dice, el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 contemplaba una sección especial para la jurisprudencia de la Corte. Dice, los artículos 785 a 787. Contempla la obligatoriedad de la jurisprudencia. Recuerden, era en esta época. O sea, estos artículos son de esta época, ¿ok? Dice, 785 dice, la jurisprudencia que se establezca por la Suprema Corte de Justicia en su ejecutoria de amparo solo podrá referirse a la Constitución y demás leyes federales. 786 dice, la ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia, votadas por la mayoría de 9 o más de sus miembros, constituyen jurisprudencia, siempre que lo resuelto se encuentre en 5 ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario. 787 dice, la jurisprudencia de la Corte en juicios de amparo es obligatoria para jueces de distrito. La misma Suprema Corte de Justicia respetará sus propias ejecutorias. Podrá, sin embargo, contrariar la jurisprudencia establecida, pero expresando siempre, en este caso, las razones para resolverlo así. Estas razones deberán referirse a las que se estuviesen presentes para establecer la jurisprudencia que se contraría. Aquí no estamos hablando de tesis, si se dan cuenta. Aquí no hay de tesis ni nada. Eso todavía no existía, ¿ok? Ok, el artículo 4 transitorio del decreto por el cual entraba en vigor el Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908 puntualizó: quedan derogadas todas las leyes de procedimientos federales en el ramo civil anterior a la fecha. Acuérdense, un transitorio es aquel que ya va de salida, pero solamente va a fungir como puente. Haz cuenta que va a fungir como puente de un periodo corto hasta que ya empiece o entre en vigor la siguiente ley, ¿verdad? Ok, de esta manera se derogó el Código de Procedimientos Federales de 1897 y de nuevo se conformó la autoridad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia en nuestro derecho. Ok. Y aquí ya queda, esto ya no está vigente y entra en vigencia el de 1908, ¿verdad? Ok, ahora vamos con Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917. Y es otra época. Fíjense, aquí ya no hablamos de Madero, porque pues Madero le tocó pues muy poquito tiempo, ¿verdad? Porque pues murió, pues lo mataron. Antes de comenzar a desarrollar el presente apartado, es necesario precisar la diferencia existente entre el texto original y el nuestro. Fíjense, Madero, la verdad es que lo primero que llegó y lo que hizo fue meter lo que viene siendo los derechos del trabajador en cuanto a la modificación de la ley del derecho del trabajo. Y eso sí, la verdad es de que gracias a él, ya los demás presidentes empezaron a aportar un poquito más sobre eso, ¿verdad? Dice, en este sentido, el doctor Lucio Cabrera señala en la iniciativa de Carranza del 1 de diciembre de 1916,
no se expresa nada de la jurisprudencia en el artículo 107. Dice que se prolijó, se limpió, se pulió, por así decirlo, en cuestiones de procedimientos, y tampoco aparece en el texto aprobado por el constituyente el 31 de enero de 1917. Dice, este principio estuvo ausente en las discusiones de la Asamblea. Dice, sin embargo, se tiene noticia respecto de la jurisprudencia en la discusión y análisis del texto del artículo 107 constitucional durante la sesión del 22 de enero de 1917. Dice, en la participación mediante voto particular del diputado José María Truchuelo, representante del Estado de Querétaro, quien en defensa del amparo señaló. Dice, no haré historia de la manera como se ha venido estableciendo las garantías individuales, dice, desde la Carta Magna, pero sí diré que todos los progresos alcanzados, no solo en la Constitución del 57, sino después con la propia jurisprudencia, revelan que es una necesidad imperiosa si establecimiento del juicio de amparo, que lejos de atacar la soberanía de los estados, viene haciendo respetar los principios constitucionales, y es el lazo de unión que los mantiene perfectamente ligados entre sí para hacer la república fuerte. Bueno, aquí ya como quien dice, pues se puede decir que ya está un poco más fortalecida, como quien dice, la jurisprudencia, ¿verdad? Ok. Dice, darle auge y hacer ostensible el Poder Judicial, que es el que mantiene el equilibrio de las fuerzas activas de todo gobierno democrático. Dice, a pesar de que el texto original de la Ley Suprema de 1907 no se consideraba a la jurisprudencia, dos de sus artículos mediaron implícitamente sobre su creación y vigencia. Así, el primer párrafo de su artículo 94 determinaba la composición, funcionamiento y forma de resolver de la Suprema Corte de Justicia. Y dice, se puede decir que estos párrafos tocaban eso, ¿verdad? Así como que de entradita. Y dice, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondrá de 11 ministros y funcionará siempre en tribunal pleno, siendo sus audiencias públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público así lo exigieren, debiendo celebrar sus sesiones en los periodos y términos que establezca la ley. Para que haya sesión en la Corte se necesita que concurran cuando menos 2/3 partes del número total de sus miembros, y la resolución se tomarán por mayoría absoluta de votos. Dice, en nuestro país y después de diversas reformas, la Constitución Federal aborda el tema de la jurisprudencia en los artículos 94, 99 y 107. Aquí vemos otra ley de amparo de 1919, pero fíjense, aquí ya no es la primera, la segunda y la tercera, aquí ya nada más le dicen así, ¿verdad? Dice, esta ley sustituye el Código Federal de Procedimientos Civiles de 1908 en cuanto a la reglamentación del amparo. Fue aprobada el 18 de octubre de 1919 y entró en vigor a partir del 22 de ese mismo mes y año. En cuanto a la jurisprudencia, se encontraba regulada en los artículos 147 al 150. Aquí es perdón. Sí, Angélica, adelante. Es lo que dice que el código, que sustituyó al Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Esta es otra de las preguntas que vienen en el cuestionario, no es esa. Esta es otra, porque ya ves que siempre las estaban sustituyendo. Ah, sí, es la número 8. Okay, gracias. Así es, sí, es correcto, perdón. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Podemos decir que eran similares a los establecidos en el Código de Procedimientos Civiles de 1908. Sin embargo, existieron 3 diferencias respecto a esta legislación. Bueno, vamos a ver estas diferencias. Recuerden, esta es de esa época, ¿ok? Dice,
A. El número de vistos necesarios en el Pleno para la obligatoriedad de la jurisprudencia se redujo de 9 a 7 votos. Además, por reforma constitucional del artículo 94, en agosto de 1928, la Suprema Corte cambió su integración de 11 a 16 ministros y se crearon 3 salas. Es decir, a partir de ese momento podrían actuar el tribunal en pleno y en salas integradas por 5 ministros cada una, que conocían respectivamente de las materias penal, administrativa y civil. ¿Por qué razón creen que hicieron esto? Por la carga de trabajo. B. Se consideró obligatoriedad la jurisprudencia. Permítanme. Ok. Se consideró obligatoria la jurisprudencia también para autoridades jurisdiccionales de las entidades federativas del Distrito y Territorio Federal, en atención a su artículo 149. Es decir, ya todas las demás entidades federativas o todos los demás estados obviamente iban a tener la obligatoriedad de la jurisprudencia, ¿verdad? C. Solo es posible sentar jurisprudencia cuando se tratara de ejecutores de juicio de amparo o del recurso de súplica, que consistía en solicitar a la Suprema Corte de Justicia la revisión de las sentencias decretadas en segunda instancia por los tribunales federales o de los estados, del Distrito Federal y territorios, sobre la controversia del orden civil o criminal relacionadas con el cumplimiento y aplicación de leyes federales, o con motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras, cuando afecten los intereses particulares, siempre y cuando no procediere contra ellas el juicio de amparo. Si se dan cuenta, aquí todavía existía lo que viene siendo el recurso ese el recurso de súplica, que obviamente ahorita pues eso ya no procede, ¿verdad? Ya no existe. Ok. Dice el artículo primero transitorio. Yo no sé si es primero o el número 10. Ahí sí, déjenme checarlo, ¿sí? Maestra, en el libro que dice primero. Ah, perfecto. Ah, sí, finalmente su artículo primero transitorio, gracias. Ok, sí, ya. Muy bien, dice, el artículo primero transitorio dispuso que los amparos que hubiesen sido solicitados del 1 de mayo de 1917 en adelante se sujetaran a ella para su tramitación en el estado en que se encontraran, y por obvias razones los juicios de amparo promovidos ante los jueces de distrito antes de esa fecha seguirán su tramitación conforme el Código de 1908. Esto es trascendente porque dicho ordenamiento regulan de manera diferente la integración de la jurisprudencia. Esto lo hicieron por qué razón, pues obviamente para no perjudicar a lo mejor ya las sentencias anteriores. Si ya estaban ahí y estas sentencias eran menos, que no los fueran a perjudicar, obviamente tenían, o sea, se podría decir que no iban a agarrar este tipo de, ay, se me fue la palabra, como quien dice, que no iba a ser retroactivo, ¿verdad? Por así decirlo, dependiendo de qué tipo de trámite esté en ese momento, porque muy probablemente los pudieran perjudicar. Entonces, si ya estaba la sentencia con la ley de 1908, obviamente así iba a seguir. ¿Para qué? Para no perjudicarlos. Si la de 1917 iba a ser más, no sé, más años,
no sé, una sentencia a lo mejor los iban a perjudicar por, no sé, perder el caso nada más por pasar de un año a otro, ¿verdad? Ok, Ley de Amparo de 1936. Fíjense, llamada en un principio Ley Orgánica de los artículos 103 y 107. Oye. ...103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada el 30 de diciembre de 1935 y vigente a partir del 10 de enero de 1936 hasta nuestros días. Dice, derogó a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal del 18 de octubre de 1919. O sea que aquí ya, como quien dice, esta ya vino a sustituir a la anterior. Y vamos a ver los puntos que cambian aquí. Dice, en su conformación original regulaba a la jurisprudencia en los artículos 192 a 197 de la siguiente manera. Dice, el 192 señala que la jurisprudencia establecida por la Corte en sus ejecutorias de amparo solo podría referirse a la Constitución y demás leyes federales. Aquí se eliminó de este ordenamiento el recurso de súplica y la posibilidad de que sus ejecutorias constituyan jurisprudencia. Recuerden, aquí todavía no están los de las tesis y se quita, como quien dice, ese recurso de súplica, porque muchas veces ese recurso de súplica pues se pudo haber estado amañado pues por dinero, ¿verdad? A lo mejor el juez de la Suprema Corte pues cedió por... Entonces eso no iba ya a hacer como quien dice... A ver, alguien levantó la mano. Elizabeth, adelante. Licenciada, buenas noches. Sí. Ese recurso de súplica, ¿quién lo ejecutaba y quién lo podía solicitar? Miren, como conocemos ahorita a la jurisprudencia, acuérdense que tiene 3 elementos, ¿verdad? Uno, son criterios de interpretación de las leyes plasmadas en sentencias. 2, son emitidas por órganos de Suprema Corte del Poder Judicial. Y 3, se hacen obligatorios por su reiteración en 5 casos consecutivos o de manera interrumpida, ¿verdad? Pero ahora, acuérdense. Es correcto. Ajá, pero acuérdense, esto es en nuestra época actual. Pero ¿quién tiene el poder o el que daba el último visto, por así decirlo, o el que daba su último caso, su último punto de vista, por así, era la Suprema Corte? O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación era la que decidía, y daba, como quien dice, el voto. A ver, vamos a tomar la decisión de súplica, supongamos, ¿verdad? Y ellos decían si lo tomaban o no, ¿verdad? Eso obviamente se quitó. Se quitó eso y obviamente pues era el juez o el encargado el juez, como quien dice, el juez de la Suprema Corte, es el que les daba si tenía la oportunidad de súplica o no. Pero se quita. ¿Por qué cuestiones? Porque obviamente, como les estaba comentando, no era algo muy... ¿Cómo decirlo? No era algo así como que muy, muy recto, muy correcto. Entonces, ya no se tenía que, ya no iban a hacer eso, ¿verdad? Lo que hicieron fue, como quien dice, homologar más adelante, y lo vamos a ver aquí. ¿Alguien levantó la mano? A ver, déjame checo. Sí, licenciado, adelante. El licenciado Rafael Rodríguez Elizondo es un invitado mío al que siempre, bueno, no siempre, pero en esta ocasión yo lo invité para formar parte de mi equipo. Adelante, licenciado.
Y mire, ese recurso se proponía de parte de los abogados y luego posteriormente por los jueces para ver si se podía atender una petición que se creía a criterio de las personas que era injusta o en desacuerdo a lo que marcaba la Constitución. Pero estos son de alguna manera los cimientos o las bases de lo que ahorita ya viene siendo ya criterios ya establecidos en la ley de amparo. Y la ley de amparo proviene de la misma Constitución. Ahorita solo estamos comentando los inicios de cómo se fue poco a poco modificando las leyes a tener lo que ya se cuenta y que ya viene siendo la interpretación autorizada por la misma Constitución que puede de alguna manera modificar la ley si va en contra de la propia Constitución. Perfecto. No sé si les queda Gracias, claro. licenciado. Sí, me imagino que más que nada esto se utilizaba más, no lo he leído, pero me imagino que en los reos que en aquel entonces con Porfirio Díaz, que eran muchos, me imagino que utilizaban más este recurso de súplica, que bueno, como lo dice el licenciado, ahorita viene siendo lo que es homologar por lo que es el amparo. Pero me imagino que este recurso de súplica sí fue utilizado en aquellos entonces y en aquel momento. Sí, ya no, y fíjate, estamos hablando de 1930 y tantos, quiere decir que ya no estaba Porfirio Díaz, ese duró mucho tiempo, ¿verdad? Este bloque de súplica sí duró un buen tiempito, ¿verdad? Fueron los inicios de la segunda instancia y hay que entender que el recurso de amparo no es un recurso, sino más bien es un juicio. Entonces, en ese entonces no existía ni la segunda instancia ni el juicio de amparo como tal. Entonces, fueron las bases, vuelvo a decir, de lo que ahora ya conforman diferentes instancias. La segunda instancia después de la sentencia y el juicio de amparo como tal. Perfecto. Ok. Bueno, vamos a ver bueno, ese es el 192, ¿verdad? Que aquí ya por lo pronto se eliminó este ordenamiento del recurso de súplica. Ok. Ahora el 193 dice, remite a la jurisprudencia de las salas. Dice, sus ejecutores constituirán jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustentarán en 5 sentencias no ininterrumpidas por otro en contrario. Dice, aprobadas por un mínimo de 4 ministros. Recuerden, estamos hablando de esa época, ¿verdad? Dice, el 194 aborda el tema de la obligatoriedad de la jurisprudencia. En ese entonces se establece que de resolución de juicios, la surgida de la resolución de juicios de amparo, ahí se repitió, o de controversias tocantes a la aplicación de leyes federales o tratados celebrados con potencias extranjeras, sería obligatoria para los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los tribunales de estado, distritos y territorios federales y Junta de Conciliación y Arbitraje. Okay. El 195 dice, hace mención de la facultad de la Corte para contrariar sus propias jurisprudencias, cosa que ocurriría siempre que en el alto tribunal tuviera razones, se refieren a la que se tuviese presente para establecer la jurisprudencia, dice. Ok, la 196 dice, ordenaba la jurisprudencia de la Corte en juicios de amparo, lo hicieran por escrito, expresaran el sentido de la jurisprudencia y designaran la ejecutoria en que se iban a sustentar. Ok, 197 y es el último, dice, se hacían referencia al medio de difusión de la jurisprudencia emitidas por la Corte. Dice, por último, su artículo 7º transitorio dispone, la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que esta ley entre en vigor obligará
en los términos del artículo 194 de la misma y solo podrá modificarse en la forma que previene el artículo 195. Ok. Y bueno, pasamos ahora sí ya a lo que viene siendo la consagración de la jurisprudencia ya en 1951. Dice, antes de 1951, el texto constitucional no hacía mención alguna de la jurisprudencia. Sin embargo, el 19 de febrero de ese año, durante el gobierno de Miguel Alemán Valdés, el rezago en resoluciones de asuntos que padece la Suprema Corte de Justicia obliga a reformar diversos artículos constitucionales. Dice el artículo 94 de la Constitución Federal para crear los tribunales colegiados de circuito en materia de amparo. No existían, aquí empezaron a crearse, ¿ok? Dice el artículo 107, se incluyó la constitución de la jurisprudencia y se establecieron las bases a que se sujetaran las controversias de que habla el artículo 103 de la propia ley fundamental de aquella época. Dice, otras de las modificaciones originadas por estas reformas afectó la fracción 9 del artículo 107 de la Constitución Federal que dice lo siguiente. Dice, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito no admitan recurso alguno a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución, caso en que será recurribles ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia del recurso exclusivamente a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales. Dice, la resolución tribunal colegiado de circuito no será recurrible cuando se funde la jurisprudencia que haya establecido la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución. Ok, dice, de ello inferimos que solo en ciertos casos podían recurrirse las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito. Aquí empezaron a crearse estos tribunales colegiados de circuito en esta época, ¿verdad? En la de Miguel Alemán. Dice, asimismo, en virtud de la reforma, se estableció en la fracción 13 del precepto que si los tribunales colegiados de circuito sustentaban criterios contradictorios en los juicios de amparo, materia de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República o los propios colegiados podrán denunciar la contradicción ante la sala correspondiente para que en ella se decidiera qué tesis debe prevalecer. Pero recuerden, algo que deben ustedes tomar en cuenta, que cuando hay contradicción de tesis, el que va a tomar siempre la última palabra va a ser la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? En esta época actual, para que sepan. Dice, también en los casos de contradicción de tesis se introdujo la disposición de que cuando las salas de la Corte sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo, materia de su competencia, cualquiera de ellas o el Procurador General de la República denuncie la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, que en pleno decidirá qué tesis debe de observarse. ¿Ok? Aquí lo dice claramente, en esa época y en esta época también es lo mismo. Y aunque no lo crean, también existe, actualmente sí hay contradicción de tesis en ciertos estados, porque en el estado A es azul y en el estado B el mismo caso es verde. Entonces, quien va a tomar siempre la última decisión es la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Si la Suprema Corte de Justicia y sus salas están en esa época las únicas instancias facultadas para establecer jurisprudencia, de modo que las contradicciones de criterios entre los tribunales colegiados de circuito se daban únicamente en sus resoluciones, no en tesis de jurisprudencia. Ok.
Sí, pues más que nada porque ellos como quien dice, no querían, pues no iban a tomar, si había contradicción, pues obviamente quien tomaba la última palabra y sigue siendo así, pues obviamente es la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Ok, bueno, entonces miren, les voy a hacer un recorrido así rapidito. Esto es historia, lo que estamos viendo. Van a decir, ay, está muy pesado, pero aunque no lo crean, es bonito esto. Y bueno, lo que yo les había comentado yo al final de la clase pasada y que no lo pude terminar de decir, se los voy a decir, ¿verdad? Los elementos para definir la jurisprudencia son 3. Son criterios de interpretación que ya los había comentado hace ratito, de las leyes plasmados en sentencias. ¿Qué significa? Que la jurisprudencia tiene que estar escrita, tiene que estar en leyes plasmadas. Si no está plasmado, si no está escrito, no se puede hacer jurisprudencia, ¿verdad? 2, son emitidas por órganos supremos del Poder Judicial. Y 3, se hacen obligatorias, obviamente por su reiteración en 5 casos consecutivos o de manera ininterrumpida, ¿verdad? Bueno, supongamos, vamos a lo que yo les había comentado de que son criterios de interpretación plasmados en las leyes, plasmadas en las leyes, ¿verdad? Y es como les había yo comentado de un artículo en la clase pasada. Si ese artículo obviamente está mal redactado o no está mal redactado, sino que hay muchas lagunas, entonces obviamente ahí se pueden malinterpretar ese artículo, ¿verdad? Como les había comentado yo, de que si un extranjero viene a México y digo, más bien, que todos los mexicanos estamos obligados a contribuir al gasto público, entonces ahí no hablan nada del extranjero, entonces, oye, entonces si aquí no pones a ningún extranjero, entonces significa que el extranjero puede venir aquí, generar riqueza y no pagar o no contribuir al gasto público, ¿verdad? Entonces, esas cosas son lo que como quien dice, ahí son esas leyes que había que obviamente modificar, corregir o plasmar bien escritas. Oye, y también los extranjeros, ¿verdad? O sea, que la ley sea, que sea lo más clara posible, ¿verdad? Ok, la característica número 2. El Poder Judicial está conformado obviamente, por jueces que a su vez, obviamente, tienen cierta jerarquía esos jueces, ¿verdad? Y en México estos son la Suprema Corte de Justicia, los tribunales colegiados de circuito y pues obviamente los demás que emiten criterio, pero no producen necesariamente jurisprudencia. Ok. La tercera característica, la reiteración. Oye, ya van a dar las 10, discúlpenme, ya voy a terminar. Dice, para que la jurisprudencia, sea obligatoria, no basta con una sola decisión. Se requieren, obviamente, cinco reiteraciones consecutivas, por así decirlo, 5 casos consecutivos, y aunque sea una en contra, ¿verdad? También puede existir, como les había comentado, como dice aquí, puede haber una jurisprudencia por contradicción. Cuando existe jurisprudencia opuestas y en un solo caso, y si en un caso, ¿quién es el que decide? Pues es lo que les comenté. Es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que va a decidir cuál es la que se va a aplicar, ¿verdad? Él les va a tomar la última palabra. Como hay muchos tribunales colegiados en el país, pues puede darse el caso de que ciertos tribunales colegiados tengan tesis distintas, ¿verdad? O diversos criterios, o puntos opuestos, o asuntos o asuntos en particulares que obviamente atañen
a ciertos casos a los cuales ellos resolvieron de una manera y otro estado resolvió de otra manera. Tratándose de esos, como les había comentado, tratando de esos casos, cuando hay contradicción de tesis, pues obviamente el que va a tomar la última decisión, como les había comentado, pues obviamente va a ser la Suprema Corte de Justicia. Y pues bueno, la jurisprudencia es una fuente del derecho muy importante para todos los abogados, ¿verdad? Y no para los abogados, también para nosotros como en la vida diaria de nosotros, ¿verdad? Y pues como un dato adicional, pues la jurisprudencia permite la evolución y actualización del derecho. Un ejemplo, pues tenemos códigos civiles que ya no aplican, ¿verdad?, en nuestra sociedad, y por lo tanto la sociedad está en constante evolución y esos códigos ya no forman parte de nuestro, ya se van desechando, se van quitando. ¿Por qué? Porque ya son obsoletos, ya no, la sociedad camina tan rápido y las leyes se van quedando atrás, que las leyes van más la sociedad va más rápida que las leyes. Entonces, nosotros siempre vamos 10 años más evolucionados, la sociedad 10 años más, y las leyes apenas están, cuando ya entra, a lo mejor al siguiente año ya es obsoleta, ¿verdad? Y bueno, pues son muchos los casos que les puedo dar, como por ejemplo cuando habían impuestos los impuestos en los años 20 de las casas que tenían ventanas, te cobraban esos impuestos por no sé cuántas ventanas, ¿verdad? Y eso pues ya está obsoleto, ¿verdad? Otro caso, pues bueno, antes no se podían adoptar niños, la adopción era algo así como que no era tan, ciertos estados eran los que podían, había gente que tenía que irse de un estado a otro para poder adoptar, porque en su estado no se les permitía, era algo que no era posible, ¿verdad? Otro ejemplo de ello, pues es ahorita los matrimonios igualitarios en México, que pues antes, hace como 5 o 10 años, pues nada más habían 2 o 3 estados que tenían eso, y ahorita pues ya son 24 estados los que ya se están permitiendo este tipo de situación. Y bueno, así como eso, pues muchas cosas más, ¿verdad? Vamos caminando rápido y para eso nos sirve la jurisprudencia, ¿verdad? Ahora sí, como quien dice, va de la mano con la evolución de la sociedad, ¿verdad? Y nos va ayudando poquito a poquito. La próxima semana vamos a ver, ahora sí, como quien dice, Roma, Grecia, y ahora sí, como quien dice, sus inicios, ¿verdad? Aquí lo que nos atañó estos dos bloques fue, como quien dice, el inicio de la jurisprudencia, pero pues obviamente nuestra joven nación, ¿verdad? No sé si tengan algún comentario más o algo que quieran decir, comentar. ¿Todo bien? Maestra. Perfecto. Ay, perdón. Ok. Perdón, maestra. Es que mire, cuando yo entré a la clase, lo poquito que alcancé a oír, creo que estaban hablando sobre la tarea, ¿verdad? Si ya se acabó la clase, para no interrumpir, ¿verdad? Y hacer mi pregunta. Del cuestionario que usted nos dejó, la pregunta número 1 se dice que viene en la clase de la semana pasada, ¿verdad que sí? Sí, es que mira, haz de cuenta que yo dividí el cuestionario en el bloque, en 5 preguntas en el bloque 1 y las otras 5 preguntas en el bloque 2, porque tuve que hacer una evaluación diagnóstica, que es la que nos pide la UCNL. Ok, perfecto. Entonces, las primeras 5 preguntas son del bloque 1 y las otras preguntas son del bloque 2. Ok, perfecto. Gracias, maestra. No, de nada. Entonces, mi pregunta es si quieren que se quede la clase a las 9, ¿verdad? Ay, maestra, yo sí. O quieren más temprano, por mí no hay ningún problema. Como quieran, recuerden, se sube la síncrona en la plataforma, no, por eso no hay ningún problema. Nancy dice que a las 9. Es que no es lo mismo, y sobre todo que estamos viviendo demasiada historia, la verdad es que sí está algo complicado de desmenuzar. A las 8. A las 9, por favor, muy bien. Ok. Sí, a las 9.
Está bien, maestra, perfecto. no, Y disculpen si es historia, oigan, pero más adelante vamos a ver doctrina. Doctrina está pesada también, ¿eh? Pero bueno, no se crean. Pues es que a mí me dicen, oiga maestra, pero ¿por qué le puso este nombre a este autor? Porque así quiso ponerle así. Hay cuenta que así le puso el nombre porque así decidió. Cada pensador, cada filósofo, cada abogado, bueno, ahora sí como quien dice, puso un granito de su parte para poder evolucionar la jurisprudencia, para desmenuzarla. Y bueno, así pusieron ellos así dividieron ellos sus cosas, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Bueno, sí, Roberto. Maestra, ahí donde dice para respecto, cambiando de tema, ¿verdad? Sobre respecto a la tarea, puede ser cualquier letra real o el que siempre... Sí, no hay ningún problema, no, por eso no hay ningún problema. Yo lo único que les comenté cuando les dije de la normatividad de APA es porque más adelante ustedes, a lo mejor, más adelante de sus tetras, se van a encontrar con maestros que sí son muy requisitosos en cuanto a las normas y todo eso del APA. Entonces, más que nada en los trabajos de regularización, trabajos finales, etcétera, etcétera. A mí aquí, si son cuestionarios, no se preocupen, nada más con que tenga portada, que la portada tenga lo más esencial, de verdad, que es nombre, matrícula, el nombre de la universidad, etcétera, etcétera, nombre y fecha y todo eso. Y el cuestionario, nada más, lo demás no hay ningún problema. Gabino levantó la mano. Sí, profesora, una pregunta. Bueno, acabo de llegar un poco tarde a la clase, casi ya de salida, pero mi pregunta es respecto de, a la hora de entregar el trabajo, debe de contener lo que es el formato APA, lo que sería la introducción, media y la conclusión del trabajo, ¿es correcto? Sí, pero aquí yo, si no te lo pongo, si no te lo pido, no lo pongas. Ok, es correcto. Sí, si Gracias. yo no lo estoy ahí pidiendo, no es necesario. No te preocupes, no se desgasten. Gracias. Sean lo más rápidos posible. Que mi trabajo les quite el menos tiempo posible, ¿verdad? Me pidieron que es la tercera ley de amparo. Bueno, eso viene en la presentación en la semana 1. La tercera ley de amparo, porque la segunda ley de amparo, ¿en qué fecha se promulgó la segunda ley de amparo? El 19 de enero de 1869 y se promulgó al día siguiente. Pero la tercera ley pues viene en el tema, precisamente viene en el temario. Miren, aquí está mi presentación, permítanme. Ay, creo que, no sé si la segunda fue en el 69 y la otra fue en la tercera ley, en el 82 o en el 81. Aquí está, perdón, es la pregunta 5, ¿verdad? Si le ponen 5 de octubre del 81, está bien. Si le ponen 1982 porque no están muy seguros, también se las voy a poner bien, ¿ok? Y eso es todo, jóvenes. ¿Ok? Sí, Roberto me levantó la mano también. Sí, ya se acabó la clase. No, maestra, gracias. Paso a retirarme. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jóvenes, pues, maestra, muchas me gracias por encantó su todo. clase. Espero que descansen y una disculpa por quitarles tanto tiempo. Cuídense, que descansen. Profesora, disculpe No, al la contrario, maestra, interrupción. gracias. Gracias, maestra. No es- Bonita noche. No sé si me puede, nada más de la uno es la de Guanajuato, ¿verdad? Del cuestionario, la pregunta uno es la de Guanajuato. ¿Y sin qué año y en dónde y en qué año se marcan de manera clara la base para la constitución de un Estado moderno en el México independiente? No, ¿dónde dice Guanajuato? ¿No? Maestra, disculpe que le interrumpa. Usted acaba de decir claras las bases para la Constitución, pero en el cuestionario dice contradicción.
Quizá por eso no la encontramos, maestra. Ah, para la construcción. En la 1. Es para la construcción. Para la construcción. Sí, es que Ay, en Dios el mío. cuestionario dice contradicción, pues no Ok, la sí, encontramos, no se maestra. preocupen, lo voy a corregir de una vez. Total, tenemos hasta el domingo, ¿verdad? Es para la Sí, construcción. así es, maestra. Sí, yo Sí. ya lo tengo en Word, aquí le voy a corregir, entonces es construcción, ¿verdad? Construcción. Ahorita voy a mandar entonces bueno, primero subo el video para no equivocarme. ¿Ok? Y ya Ok, de ahí maestra. Perfecto. pero Ya, es fíjese, entonces ya ¿en encontré la dónde y en respuesta, qué maestra, año? gracias. Sí, exacto. Oye, Raquel, ¿En qué pues página, ¿cuándo lo vas a encontrar, la compañera? verdad, Raquel? Maestra, Ok, no le miento, más de 3 veces leí todo el capítulo, casi me lo aprendí de memoria, gracias por eso, ¿verdad? Pero no la encontrábamos, de veras. Sí, ¿en dónde ni en qué año se marcan de manera clara las bases para la construcción de un Estado moderno en el México independiente? ¿Ok? Y es en el Acta Perfecto, ahorita Constitutiva subo de mi la tarea, Federación maestra. y en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 31 de octubre, el 31 de enero y el 4 de octubre de 1824. ¿Por qué 2 fechas? Porque acuérdense que antes era, una cosa es que se promulgara y otra cosa que ya se publicara. Entonces, malamente en esa época, pues había siempre 2 fechas. Ahorita por lo pronto, pues actualmente no es así. Hasta que no esté publicada es cuando entre en vigor, ¿verdad? Ok. Bueno, Ok, perfecto. gracias. No, hombre, al contrario, gracias a ustedes, que descansen. En la 4 es semanario, ¿verdad? En lugar de